Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios en esta mañana por habernos permitido tener la vida, tener la salud. Le damos gracias a Dios. Y bueno, pues ya estamos a unos cuantos días de Nochebuena. Estamos ya el día jueves, ¿verdad? Nochebuena, así que ya estamos ya muy próximos a esta celebración maravillosa. Y, y bueno, pues esta noche buena que se aproxima, tendremos, como ya lo han comentado, nuestro culto navideño y también tendremos el culto de fin de año. Eh, Tradicionalmente las iglesias aquí en la ciudad pues teníamos nuestro culto de fin de año y cultos muy bonitos, muy bien organizados, donde venía mucha familia de diferentes partes de la República o familias de la Unión Americana. Y pues eran unas fiestas maravillosas, unas fiestas espirituales, donde las familias organizaban los grupos para presentar sus alabanzas, acciones de gracias, había alegría, había compañerismo, una fiesta maravillosa. Y bueno, pues hoy va a ser de manera virtual, pero será muy hermoso en el nombre del Señor esta celebración maravillosa. Y bueno, pues también como se ha estado manejando ya, pues hemos estado por ahí ya trabajando con la preparación de algún platillo muy rico, ¿verdad? No les digo, ¿verdad? Es surprise, dicen, sorpresa. Pero un bonito platillo en el nombre del Señor para disfrutarlo en el nombre del Señor Jesús. Así que oremos al Señor para que todo salga conforme a lo que se planeó, lo pongamos en las manos del Señor. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un tema previo a la Navidad o a la Natividad, el nacimiento de Jesucristo. Y este tema quiero manejarlo a través del profeta Isaías, allá en el capítulo 7, versículo 14. Por ahí vamos a estar hablando cómo fue el nacimiento o la preparación, el anuncio del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, cómo fue el entorno político, el entorno moral, el entorno social que estaba en ese momento, en ese tiempo. Y vamos a mirar algunos detalles, algunos puntos en el nombre del Señor. El libro de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, nos dice, por tanto, él mismo os dará señal. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el pasaje que vamos a tomar como referencia. Y bueno, pues vamos a entrar en el nombre del Señor. Pero quiero leerlo también este pasaje en otra versión, en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Es lo que significa allí haciendo uso de esta ciencia, la hermenéutica que viene del dios mitológico Hermes, hermenéutica. Y la hermenéutica pues es
un- una ciencia, una herramienta que nos da las herramientas para la interpretación del texto, hermeneo, Emanuel, y luego hace una traducción, lo que significa Emanuel. Significa Dios está aquí, o Dios con nosotros, es lo que significa. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Darle gracias al Señor porque pues es un tiempo hermoso, es un tiempo ya en el cual vamos a terminar el año y tal vez habrá muchos cuestionamientos acerca del nacimiento de Jesucristo. Si fue en diciembre o fue en septiembre, fue otra fecha. Aquí lo relevante es el nacimiento de Jesús. No pretendemos entrar en una confrontación de ninguna manera con nadie. Respetamos las posiciones, respetamos la manera de las personas de aceptar este evento, hecho. Mas, sin embargo, en el mundo, la mayoría del mundo, eh, pues esta Nochebuena se celebra y hay que aprovecharla. Hay que darle gracias a Dios, hay que reunir a la familia, hay que llevarlos en oración y hay que acercarlos a Dios en el nombre de Jesús. Así que te invito en esta hora que te pongas cómodo, cómoda en el nombre del Señor. Y el profeta Isaías nos dice en el capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, dice, y vi yo sentado al Señor sobre un trono alto y sublime, sus alas llenaban el templo y por encima de él había serafines, querubines, etc. El capítulo 6, verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías. Este profeta, Isaías, cuyo nombre significa Dios salva o Dios es nuestro Salvador, nuestra salvación, él nació por allá en el año 764, 765 antes de Cristo. A partir del nacimiento, donde se calcula el nacimiento de Jesucristo, a partir de allí se fijó el año cero de la era común. A partir de allí nosotros vivimos en el año 2020 después de Jesucristo y el profeta Isaías, él vivió en el año 165, es decir, del nacimiento, de donde se calcula el nacimiento de Jesucristo, allí se calcula el año cero y a partir de ahí hacia atrás empezamos a contar 765, 64, 65 años, que fue la fecha del nacimiento de este profeta Isaías, que significa Dios salva. Y este profeta fue un profeta que perteneció o su familia eran una familia aristócrata. Tenían relación, ¿verdad?, con el rey, era una familia muy allegada a este tipo de nobleza. Así que su modo de hablar, de comportarse,
pues lo presentan como un hombre de una cultura pues superior. Por ejemplo, el profeta Amós fue un hombre de campo, hombre que hablaba de bueyes, hablaba de animales, hablaba de tierra, porque pues era un hombre campesino y era su lenguaje. Pero hoy tenemos a un profeta con un lenguaje muy, muy lúcido, muy refinado, que pertenece, bueno, a un nivel, a un estatus eh, pues alto, superior. Y el profeta Usías, también como conocido como Azarías, el profeta dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías. Al rey Usías también se le conoce como Azarías. Y este hombre o este rey, Azarías o Usías, como lo quiera mencionar, este rey fue un buen rey, gobernó muy bien, pero sin embargo fue un rey que pues fue afligido por la lepra. Eh, este rey, aunque gobernó bien, él no quitó de los lugares altos los lugares de adoración de los ídolos, y esto le causó lepra. Esto lo puede leer allá en Segunda de Reyes, el capítulo 15, del 1 al 7. Allí se relata este evento donde el rey Usías, o el rey, como lo hemos mencionado, Azarías, allí se relata el evento o se relata el trabajo que él hizo dentro de su reinado. Y allí nos da a conocer que este rey fue un rey pues que murió leproso. Por eso el capítulo 6 de Isaías dice, el año que murió el rey Azarías o Usías, él se refiere a este rey que estaba leproso. Dice, voy a leerlo, este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 15, del 1, capítulo 15, del 1 al 7. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Es decir, que alguien que estaba leproso no podía vivir dentro ya de la sociedad, pero por ser rey eran expulsados de, de las ciudades a lugares vacíos. Mas, sin embargo, él siendo rey, pues vivió en el palacio, pero vivió en un lugar separado, aislado, hasta el día que murió. Entonces el profeta Isaías nos da este relato. Dice que este rey era leproso por no haber quitado los lugares altos donde se adoraba a los ídolos. Había muerto. Nos da
este relato en el año que murió el rey Usías. El rey Azarías, rey leproso, fue cuando él tuvo esta visión. El profeta Isaías se le conoce como el profeta de la confianza de Dios. Fue el profeta que anunció la venida del Mesías. Fue un anuncio 700 años antes de Jesucristo, antes de que naciera Jesucristo. El profeta Isaías anunció 700 años. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido, como dice, me parece en San Mateo 1, versículo 23, me parece, 21, 23 por ahí, dice, ¿qué es? 23. Mateo 1, 23. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces él fue el profeta de la confianza. Él anunció al Mesías, que era el heredero del trono del rey David. Este rey, pues, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, sería un portador de paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ahí nos dice la palabra del Señor Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero hacer un relato acerca de los eventos, un relato acerca de la situación política que vivía la nación de Israel. Como ustedes saben, la nación de Israel había sido constituida, había sido formada por 12 aldeas, 12 tribus que fueron los hijos de Israel, de Jacob. Estas 12 tribus componían la nación de Israel y se cree que en los tiempos del profeta Isaías, la nación o estas 12 tribus se habían dividido, ya que 10 tribus conocidas como el reino del norte se habían separado de las otras 2 tribus, constituyendo el reino del norte, compuesto por 10 tribus, y quedaba la tribu de Judá, nada más. Judá, pues era geográficamente la ciudad donde construyó Salomón el templo, la ciudad de Jerusalén, constituía parte de esa tribu, de la tribu de Judá. Las 10 naciones o el reino del norte habían sido pues sometidos, habían sido arrastrados, llevados por los asirios. De manera que la situación moral, la situación de la nación era una situación pues de caos, de tristeza. Por eso nosotros tenemos que hacer una diferencia. Debemos entender
que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, dice que la iglesia va a recibir al Señor en los aires. A la iglesia el Señor la va a recibir en los aires, mientras que la Biblia en el Evangelio de San Mateo nos dice que cuando el Señor venga, entonces mandará a reunir a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Se está refiriendo a esas tribus que se mezclaron con los gentiles, esas tribus que se perdieron y que ahora están esparcidas a través del mundo entero. Cuando el Señor venga, Él mandará a sus ángeles para juntar a sus escogidos, a esas tribus de los 4 extremos de la tierra. Ya la iglesia ya está con el Señor. Nosotros fuimos llamados. La nación de Israel son sus escogidos. Y la situación entonces que se vivía dentro de la nación de Israel era una situación muy difícil. Ya estas tribus se habían perdido y solamente quedaba Judá como que permanecían dentro de su pacto, firmes en el nombre del Señor. Y el libro de Isaías, el capítulo 7 de Isaías, el versículo 10, allí habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces el profeta Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres? Sino que también lo seráis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De manera que el Señor es el que habla, que Él mismo va a darles señal, ya que no quisieron pedir señal ellos acerca de la venida del Mesías. Ellos lo consideraban que era un rey que venía a liberarlos de la opresión de las naciones. Ellos pensaban que físicamente, militarmente, vendría a establecer su reino sobre la tierra, que los liberaría de cargas, de tributos que pagaban a los pueblos, a liberarlos de la esclavitud en la que los sometían, en el caso de muchos pueblos, entre ellos los romanos. Y el escenario, inclusive se cree que el libro de Isaías fue escrito en el tiempo cuando estuvieron por allá esclavos en Babilonia en aquel tiempo. Se cree que por ahí parte del libro se escribió. Entonces, el escenario que se mostraba, el escenario que el pueblo vivía, era una situación
pues muy difícil, muy compleja. El Señor nunca aparece de la nada. El Señor siempre está dando muestras, señales de su evento, de su venida, como en el tiempo actual. En el tiempo actual, la iglesia, el mundo, estamos mirando lo que el Señor anunció. Estos eventos que vemos, esto que vemos, que estamos mirando, estos asuntos de enfermedades, de la descomposición moral, son señales que el Señor habló. Él dijo, cuando veas todas estas cosas que comiencen a suceder, entonces saber, debes estar enterado que mi venida está cerca. Cuando veas guerras, rumores de guerras, cuando veas todos estos eventos naturales, la naturaleza enfurecida, entonces tienes que darte cuenta que yo ya estoy a las puertas. El Señor nos da indicaciones en su palabra. De manera que el nacimiento de Jesús, el profeta Isaías fue el profeta que vio tan claro, con tanta claridad, el futuro, al futuro redentor, y recibió el profeta tantos datos de lo que sería la vida del Mesías enviado de Dios, como así lo hizo. 7 siglos antes del nacimiento, creo que el profeta Isaías escribió la biografía de Yeshua, de Jesús, del Salvador. En el capítulo 53 del libro de Isaías, allí dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El capítulo, aleluya, 53, versículo 4. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, voy a brincarme hasta el versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano, aleluya, prosperada. Entonces, el profeta Isaías escribió la biografía tal cual del ungido, del siervo del Señor, del Señor. Él vio las cosas con tanta claridad, aleluya. Escribió la primera biografía, gloria al Señor.
El nacimiento virginal de Jesús dio entrada a la tierra al segundo hombre, que la Biblia llama el último Adán, de acuerdo a Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 57, donde nos dice que el primer Adán fue hecho de la tierra. El primer Adán fue el primer hombre que Dios formó del polvo de la tierra y lo colocó en el huerto del Edén. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es espiritual porque es del cielo, es del cielo. Y esto hace la diferencia absoluta en la división que hay en la tierra. Todos nacemos en carne porque vivimos o traemos la genética del primer hombre, Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, lo que nos hace pertenecer al primer género adámico, sin importar la raza, sin importar color, nacionalidad, sexo. Pero para nacer de nuevo en otra clase, la clase espiritual del segundo hombre, ya que él no es terrenal, sino que es celestial, hay que nacer del segundo hombre, de Jesús, que es un hombre celestial. De manera que el profeta, entonces, Isaías, es un profeta que nos da mucha luz, mucha información acerca del nacimiento o de la venida del profeta que vendría a liberar a su pueblo, su nación Israel. El mismo Evangelio, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, lo dice. En el mundo estaba, versículo 10, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El libro, capítulo 60 del libro de Isaías, allí nos dice en este capítulo 60, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El profeta Isaías vio la gloria del Señor en el capítulo 6 de Isaías. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono sublime, alto y sublime. Y luego dice, y dije, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor, Jehová de los ejércitos. ¿A quién miró Isaías? La Biblia dice que él miró al Señor Jehová de los ejércitos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, el versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías miró al Señor Jehová, Rey de los ejércitos, sentado sobre su trono, alabándolo. Lo adoraban aquellos seres angelicales, y él miró al Señor Jehová de los ejércitos. Él miró al Señor, el profeta Isaías. Él lo miró. Allí entró a su gloria. El Señor le permitió ver la gloria del Señor, ver su grandeza, ver su gloria. Y el profeta entonces, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, el versículo 39, me parece, del Evangelio de San Juan, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 39, nos dice: por esto no podían creer, porque también dijo profeta Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernadores muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De manera que Isaías está hablando, el versículo 36 de ese capítulo 12, 36, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías que Dios había cegado los ojos de ellos, había endurecido su corazón, para que no vieran con los ojos, no entendieran con el corazón y no se convirtieran, para que no fueran sanados. Entonces, Isaías, el profeta Isaías, habló de la llegada de Emmanuel, de Dios con nosotros. Isaías es el profeta que anunció 700 años la venida de Emmanuel, como dice el libro de Isaías capítulo 60. Lo leíamos ahorita. Habla de la luz, dijo el capítulo 60 del libro de Isaías.
Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces el profeta es un profeta que está hablando del Señor, de Dios. En el año 1947, después que la nación había regresado a la tierra que el Señor les había dado, se encontraron en una cueva, en la cueva de Qumran. En el año 1947 encontraron rollos, pergaminos del profeta Isaías. Se encontraron sobre jarrones colocados ahí en una cueva. Un pastorcillo que andaba con su ganado por ahí pastoreando, lanzó una piedra sobre una de las cuevas y de repente algo se rompió, algo golpeó y entonces entraron a aquella cueva y encontraron estos pergaminos que eran pergaminos que, bueno, pues no eran materiales como los que hoy tenemos, eran pergaminos de cuero, estaban cosidos, es decir, tejidos, pegados, anexados, y eran de 7 metros de largo, y ahí estaban parte de las profecías del profeta Isaías. Ahí estaba. 54 columnas de 24 líneas. Allí vemos nosotros la mano del Señor conservando la profecía del profeta Isaías en aquellas cuevas. Siglos permanecieron allí. Y nosotros entonces podemos darle la gloria al Señor porque el Señor permitió que esos manuscritos estuvieran allí ocultos, guardados. Después que fueron expulsados ellos, ahí estuvieron guardados, aleluya, gloria al Señor, en estos rollos. Estos rollos son parte de la escritura que nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4 de San Lucas, el versículo 17, cuando el Señor entró un día de reposo, un sábado, entró a la sinagoga y dice que entonces se le dio el libro, es decir, el pergamino del profeta Isaías. He aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Allí vemos nosotros cómo estos manuscritos en los tiempos de Jesús se utilizaban en la lectura, en el devocional que se hacía en la sinagoga día sábado. Ahí vemos nosotros este pasaje bíblico donde Jesús mismo le da crédito y los que están presentes le dan crédito a estos escritos del profeta Isaías. He aquí, ¿verdad? Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Hermano, nuestro Dios no es un Dios que resultó de la nada. Nuestro Dios
Él ha hecho las cosas, ha preparado todo el escenario antes de que viniera en el capítulo 40 de Isaías. El versículo 3 hace referencia de aquella voz que clama en el desierto. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, haciendo referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios. Isaías habló de este hombre, de Juan el Bautista. Lo conocemos porque su ministerio pues era bautizar. Bautizaba en el Jordán, Juan. Él fue un hombre que Dios lo preparó, que Dios lo envió. Y el profeta Isaías habló de él, habló de Juan Bautista. ¿Tuvo algún parentesco con madre de Elizabeth, con María, que eran primas, tenían un parentesco? Pero el profeta Isaías habló de que antes de que estuviera la manifestación pública del Mesías, del Cristo, tendría que venir un hombre abriendo el camino, un hombre preparando el escenario para la aparición pública del Mesías, del Cristo. De manera que nosotros hoy podemos darle gracias al Señor, aleluya. Debemos darle gracias a Dios porque nuestro Dios no apareció de la nada. Nuestro Dios fue un Dios que utilizó a este hombre, a este profeta, para anunciar su llegada a este mundo. Él venía a este mundo, Él venía a los suyos. Así como en este tiempo, muchos no creen que el Señor aparecerá, que el Señor vendrá. Muchos no creen que estos eventos que están sucediendo, toda esta situación que vivimos, nos anuncian que ya el Señor viene. El libro de Mateo, por allá, capítulo 24, nos dice, sería como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento. En los tiempos de Noé la gente únicamente pensaba en las cosas de la carne, en embriagarse, en emborracharse, en los placeres temporales de la vida, y se olvidaron de Dios. Y Dios entonces levantó a un hombre, Noé, que significa descanso, para anunciarles que Dios había determinado terminar con el mundo antiguo a través de agua. Noé les hablaba de un diluvio universal. Les hablaba de un diluvio universal. Vendría un diluvio sobre aquella nación y él preparaba el arca donde al final un macho y una hembra de cada animal fueron colocados en aquella arca, en aquel barco enorme, y donde 8 personas únicamente fueron salvas. La demás gente no le creyó.
La gente no creyó que el Señor iba a terminar el mundo con un diluvio universal. La gente se burlaba. Noé les hablaba de que vendría el Señor y ellos no creyeron. Así fue el anuncio del profeta 700 años antes, cuando la nación estaba dividida, estaba separada, donde habían sido sometidos a pagar tributos, a estar esclavizados por causa del pecado. Nadie le creyó al Señor. Una doncella, una joven de algunos 13 años, 14 años, fue visitada, como lo relataban ahorita, por un ángel, anunciándole que ella había sido escogida por el Señor para que naciera el Salvador del mundo, para que naciera el Rey de los judíos, para que naciera ese Dios que fue rechazado, que no fue aceptado, así como hoy la gente ha endurecido su corazón. No creen que vendrá el Salvador del mundo, pero Él está a las puertas, el Señor. Podemos decirlo con seguridad que Cristo viene por su pueblo. En cualquier momento aparecerá el Señor y levantará a los que fueron lavados con su sangre preciosa, aquellos que tienen las vasijas llenas de aceite, aquellos que están velando, esperando la venida de nuestro Señor Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. El Padre era el que debería colocarle el nombre al niño. No solamente a María se le apareció el ángel, pero también a José en sueños. Le dijo el Señor: no temas recibir a esta doncella, mujer, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Ella está embarazada por obra del Espíritu Santo porque va a dar a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. La nación esperaba la liberación de la esclavitud del yugo de los romanos. Ellos querían ver un rey bajar del cielo y liberarlos de la esclavitud, aleluya, de la opresión romana. Pero Él venía a salvarnos de una condenación eterna. Él vino a liberarnos de una esclavitud, aleluya, eterna, aleluya. Él vino a liberarnos. Él vino a morir por nosotros. Él vino a dar su sangre por nosotros. Como cordero, fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores.
enmudeció y no abrió su boca. Esta vida es una vida muy corta. La vida pronto se va, esta vida. Es tan corta la vida. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Por eso el capítulo 52 del libro, aleluya, el versículo 52, versículo 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En aquel día, dijo el profeta Isaías, mi pueblo sabrá el nombre, porque yo mismo que hablo, estaré presente, dice el Señor. Aleluya, Él, el Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, Él dijo, yo estaré presente. Yo mismo que hablo. Aquí que yo hago, ¿qué hago aquí yo? Gloria al Señor, dice el versículo 4, 52, 4. Porque así dice Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo hizo cautivo sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que se enseñorean de él lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, gloria al Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador, gloria al Señor. Él vino a romper las cadenas del pecado. Él vino a darnos libertad. Echa tus cargas sobre el Señor. Echa tus ansiedades sobre el Señor. Isaías habló al pueblo de él. Le cegó los ojos, el corazón, para que no lo conocieran. Pero a ti y a mí, el Señor nos hizo libres del pecado. A ti y a mí el Señor rompió las ataduras en el nombre de Jesucristo. El Señor nos hizo libres en el nombre de Jesús. La gente nos pregunta, ¿por qué lloran los hermanos? La gente nos pregunta, pero ¿por qué viven ustedes negándose a disfrutar de los placeres de la vida? Es que la gente no lo entiende. Es que la gente no lo comprende. Es que la gente no se da cuenta, aleluya, lo hermoso que es vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de la gracia de Dios. Es hermoso vivir, aleluya, bajo la cobertura, bajo la libertad de Dios, en el nombre de Jesús. Es hermoso en el nombre del Señor. Él rompió todas las ataduras, rompió todas las cadenas, gloria al Señor.
Rompió todo el Señor. Hermano, nos liberó el Señor, gloria al Señor. Por eso nosotros debemos seguir firmes en el Señor. Debemos seguir firmes sirviéndole al Señor. No importa los problemas, las dificultades, no importa lo que padezcamos, tenemos que seguir sirviéndole al Señor. Él está cerca. La venida del Señor está tan cerca, gloria al Señor. Muy pronto el mundo, aleluya, un día el mundo amanecerá buscando a sus familias, buscando a sus hijos que le servían al Señor, buscando a la esposa, al esposo que le servían al Señor. Aquellos que adoraban al Señor ya no estarán, aleluya. Un día el Señor se los llevará. Un día la iglesia del Señor desaparecerá y está muy cerca de que esto suceda. Aunque la gente nos diga, somos locos. Aunque la gente diga que estamos cuerdos, tocados. Pero qué bonito es el amor de Dios. Pero qué bonito es el haberle abierto el corazón al Señor. Qué bonito es sentir la presencia del Señor. Qué bonito es deleitarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Qué bonito es deleitarnos en la presencia del Señor. Porque un día nosotros estuvimos también ciegos. Un día también nosotros no alcanzábamos a mirar. Un día también nosotros vivimos en este mundo, en las tinieblas, en la oscuridad. El pecado nos tenía ciegos, nos tenía cautivos, nos tenía atrapados. Vivíamos sin Cristo y sin esperanza, viviendo en los placeres del mundo, en los deleites del mundo, y creíamos que esa era vida. Creíamos que esa era una vida, aleluya, pero nos condujo a la muerte, nos condujo a la destrucción, nos condujo, aleluya, al fracaso, gloria al Señor. Pero un día alguien nos habló de Jesús, alguien nos habló de Cristo, alguien nos habló del amor que puede transformar la vida del hombre. Y nuestra vida cambió. Las cosas cambiaron a partir de ahí. Cuando venimos al Señor, las cosas cambiaron, fuimos libres por la misericordia de Dios. Qué hermoso. Pero antes no creíamos, nos burlábamos. ¿Cuántas veces nos burlábamos de estas cosas, de las cosas de Dios, de los hermanos? Nos reíamos de toda esta gente. Locos, mentirosos, fanáticos. Pero hoy, aleluya, que estamos aquí. Hoy, aleluya, hemos abierto nuestro corazón al Señor. Nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Y tu vida puede cambiar si tú vienes al Señor. Y tu vida puede ser transformada si tú vienes al Señor. Si tú le das tu vida al Señor, tu vida nunca más será igual en el nombre de Jesús. Nunca será igual. Un día, así como el Señor, aleluya, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Dice que vino un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así, el Señor ha mandado un hombre o una mujer a tu vida, a tu hogar, para que te hable de la luz, para que te hable del amor de Dios, para que dé testimonio del amor de Dios. Ha levantado un hombre para que te hable del amor de Dios. Aleluya. Que necesitas venir a las plantas del Señor. No hagas más duro tu corazón. Ven al Señor. El Señor tiene los brazos abiertos. ¿No queréis venir a mí para que tengas vida y para que la tengas en abundancia? Dice el Señor. ¿No quieres venir a mí para que tengas vida y vida en abundancia? El Señor tiene los brazos abiertos esperándote esta tarde. El Señor quiere hacerte nueva criatura. Quiere perdonarte los pecados. Quiere quitarte las cargas. Quiere meterte al camino de la paz, al camino de la tranquilidad, al camino donde se vive una vida en abundancia, una vida de libertad, una vida libre. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿No quieres venir al Señor? ¿No le quieres dar tu vida al Señor? Ven al Señor, aleluya. Dale tu vida al Señor, aleluya. Dale tu vida al Señor. Yo te invito esta tarde en el nombre de Jesucristo. No pongas excusas. Aleluya. Muchos ponen excusas, pero las excusas son los clavos que se utilizan para construir edificios de fracasos. No pongas excusas, dale tu vida al Señor. Ven al Señor en el nombre de Jesús. Ese niño te está esperando. Ese niño es Jesús. Que esta Nochebuena, que ya estamos a puertas, a días, esta Nochebuena, vivas una noche, aleluya, con el Señor en tu corazón. Que ya el